Nosotros como hijos de Dios e instruidos en la palabra de Dios sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿no? El Señor pregunta en el libro de Jeremías, ¿habrá algo imposible para Jehová? ¿Habrá algo que Él no sepa? ¿Habrá algo que sea pesado para Él? ¿Habrá algo en el cual Él no pueda obrar? Pero muchas son las tormentas y las dificultades que la vida produce, ¿no? En esta vida hay tormentas físicas, ¿cierto? Que son muy fuertes. Produce agobio, produce muchas veces hasta desesperanza o temores. Hay otras tormentas que son emocionales, cuando se ve afectada el alma de las personas. Y produce también frustraciones, desesperanza, falta de fortaleza. Y hay tormentas que suceden espiritualmente, ¿sí? Cuando una persona se aleja del Señor, cuando empieza como a menguar en fortalecerse en el Señor. Pero algo sí es seguro, es que de todas esa clase de tormentas, Dios se aprovecha de ellas para ayudarnos, para fortalecernos, para afirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Lastimosamente, en otros lo que sucede es lo contrario. Pierden la fe, pierden la esperanza, pierden el amor a Dios, el amor hacia el prójimo. Pero Dios siempre quiere, al mirar las Escrituras, que nosotros salgamos victoriosos en esas tormentas, en esas dificultades, victoriosos en esas tormentas emocionales o en esas tormentas espirituales. Amén. Entonces es allí, cuando salimos victoriosos, que entendemos que no hay nada imposible para el Señor. Ninguna cosa o situación es imposible para Dios. No hay nada pesado que Él no pueda sostener o nada fuerte que Él no pueda derribar. Amén. También Dios nos enseña a través de su palabra, podemos acomodarnos, reacomodarnos para enfrentar con victoria esas dificultades. Pero todas estas situaciones que hay en el mundo se dieron por causa de la caída del hombre. Adán y Eva cayeron de la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, y por consecuencia nosotros somos seres caídos. El ser humano es un ser caído que necesita ser levantado y restaurado en la sangre del Mesías, en la sangre de Jesús, en su obra, en su labor, en la labor que Él hizo por nosotros para levantarnos y restaurar esa comunión con Él y esa fortaleza que produce la palabra de Dios en nosotros en medio de un mundo que está de continuo con tormentas, un mundo lleno de tinieblas, inseguro, inestable. Entonces, lo que Dios quiere es que al terminar esas dificultades, pues nosotros salgamos en victoria, salgamos airosos. Amén. La palabra de Dios nos enseña de hombres de Dios que pasaron por grandes dificultades. Si uno lee las Escrituras, todos pasaron por dificultades. Casi todos o todos estuvieron firmes en el Señor. Y cuando sintieron dudas y temores, como en el caso de Juan Bautista, cuando él estaba tropezando, porque dudaba si ese Mesías que estaba diciendo, Él es el que da libertad a los cautivos, él estaba, por el contrario, siendo arrestado y enviado a la cárcel, y estaba en una prisión para ser ejecutado. Y él manda a preguntar a sus discípulos, de él mismo preguntarle si él es el Mesías, si él es el verdadero Mesías, si él es el que ha de venir. Y no hay nada mejor que preguntarle al Señor las cosas, no hay nada mejor que descansar en el Señor en medio de dificultades y tormentas que aparentemente van a agobiar nuestra vida, aunque a muchos los agobia.
pero Juan entendió que era fortaleciéndose en la palabra que saliera de él, que él entendería la situación que él estaba viviendo, que sería fortalecido, que sería ayudado, aunque le quitaran la vida. Y es allí donde nosotros vemos en segunda carta a Timoteo, escribe Pablo a un discípulo suyo, a un hijo, él lo llama hijo, el hijo espiritual, está encargado de la iglesia de Éfeso. Él es el pastor en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo en ese momento se encuentra en prisión, está en la cárcel. Y Pablo escribe: Pablo, apóstol de Jesucristo o de Yahshua, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 3 dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Amén. Entonces Pablo entiende por la experiencia que Timoteo está pasando por una situación difícil como siervo de Dios, como pastor encargado o como pastor de la iglesia de Éfeso. Y esta congregación tenía cierto desorden, había cierto desorden, ciertas críticas en ese lugar, y las críticas eran hacia Timoteo. Pero Pablo le escribe o le está diciendo a Timoteo: yo estoy orando por ti, yo estoy clamando por ti noche y día, te llevo en mis oraciones, porque sé que lo necesitas, porque sé que necesitas de oración. Y así pareciera que estaba sucediendo en esta iglesia de Éfeso. El único que clamaba y oraba y que llevaba espiritualmente la congregación era Timoteo. Y Pablo ve que Timoteo necesita de ese apoyo en la oración, levantando, guiando, fortaleciendo a Timoteo para que continuara con la obra, para que no desmayara, para que las circunstancias y las tormentas que estaba viviendo dentro de esa congregación no lo desanimaran, no perdiera la fe, no perdiera la esperanza en el Señor. Y luego sigue diciendo: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea que Timoteo era un hombre que tenía un corazón especial para con Pablo y para con la congregación. Era un hombre que gustaba de estar en la presencia de Dios. Era un hombre que gustaba de hacer la obra de Dios a pesar de sus ocupaciones. Dice verso 5: trayendo a la memoria la fe, o sea, la fe obediente, no fingida, porque en la vida cristiana o los que siguen al Señor, no todos obedecen con amor profundo la palabra de Dios, sino que Pablo entiende que Timoteo tenía una fe obediente a Dios que no era fingida, sino que era verdadera, que era alguien valioso para esa congregación. Entonces dice que esa fe que él tiene, que no es fingida, está en él, permanece en él, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Fueron mujeres que instruyeron a Timoteo en las Escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Era parte de su vida. Habían sido incrustadas en el corazón de Timoteo. O sea que ahora que entendía que las Escrituras se cumplían en Yahshua, en el Señor, pues ahora comprendía mejor a quién estaba siguiendo, a qué Dios verdadero estaba depositando él su confianza, su vida, su caminar con él. Entonces sigue diciendo él que
Pablo le da un consejo a Timoteo, le instruye, a pesar de que Pablo está en prisión. Y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, cuando Timoteo, a través de las escrituras y de la enseñanza de sus familiares, en el caso de estas dos mujeres, y ahora en la enseñanza, en la instrucción de Pablo, mostrándole que en esas escrituras, en la ley de Moisés, en los profetas, los salmos, se hablaba de Yahshua, de Jesucristo, que Él era el cumplimiento, Él es el cumplimiento de todas las escrituras, Él es el lugar a donde debemos llegar por las escrituras. Entonces, Él le dice que al recibirlo, también le ha sido depositado en Él el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, ha sido puesta en la vida de Timoteo. Entonces Él le dice: te aconsejo que avives, ahora que tienes el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios que está en tu vida lo avives, que ese fuego que Dios ha puesto en su vida no se puede apagar, no debe de disminuir, sino que debe de ser avivado. Esas brasas deben de ser encendidas nuevamente. Entonces Él dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio en su vida. Que hay algo muy importante, que hay algo a lo cual Él debe de prestarle atención a pesar de las tormentas y de las dificultades que Él tenga dentro de la congregación de Éfeso. Que no permitiera que el desánimo que había detectado Pablo hiciera que la llama, que el poder de Dios, que la unción de Dios disminuyera en él. Muchas veces en nuestra vida como hijos de Dios hemos pasado por tempestades, por dificultades, y pareciera como que la fe en el Señor decae. Pareciera como que la esperanza en el Señor pierde sentido en nuestras vidas. Y esto le estaba sucediendo a Timoteo. ¿Cuál ha sido el desánimo de muchos creyentes para buscar de Dios? Si usted le preguntara por qué dejó de hacer esto, o por qué dejó de clamar a Dios o de buscar a Dios, siempre habrá en ellos justificación de su enfriamiento espiritual. Pablo, al detectar esto, rápidamente envía un mensaje de mucho amor, un mensaje de fortaleza, un mensaje en el cual él debía de afirmarse. Y Pablo comienza a mostrarle la causa de su desánimo, porque la presión era mucha. Y esto sucede en la vida de muchos seres humanos. Cuando no son nada, pues son el buen amigo de todos. Cuando no tienen nada, pues a muchos les gusta que ese familiar esté como por ahí sin importancia, como que no, pues qué esperar de él, qué esperar de ella. Pero cuando éste comienza a surgir, comienza a ser importante, entonces lo rechazan, empiezan a hacerlo a un lado. Aquellos que decían apoyarlo, aquellos que decían estamos contigo, ahora que eres nombrado, ahora que estás allí, en ese cargo, ahora que estás en este otro país, estás en conociendo el mundo, y tienes riquezas y has sido prosperado, o estás en este cargo de pastor, o estás en este cargo importante en esta empresa, te vamos a apoyar. Pero es cuando más se apartan de él. La envidia, los celos, el hablar mal. Y tal vez Timoteo era uno de esos. Era un hombre o un joven sencillo, en algún momento sin mucha importancia,
Pero cuando llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, aquellos que le prometían acompañamiento estaban en contra de él. No era el apoyo que él necesitaba. Empezaron a hablar mal de él. Y Pablo le está diciendo: no te fijes en estas cosas. No dejes que el fuego de Dios mengue en tu vida. Y muchas veces las circunstancias, las tormentas, las tempestades, el no saberlas enfrentar pegado, amando, siguiendo, obedeciendo al Señor, hace que esa persona pierda el gozo, pierda la alegría, pierda aún hasta el reírse, pierda aún hasta el buen ánimo. ¿Se acuerdan de la prédica anterior cuando hablábamos de Pablo estando en la cárcel y presintiendo que ya su vida no era más? La palabra de Dios dice que él era gozosos, alegraos siempre en el Señor, porque el gozo del Señor no dependía de las circunstancias, sino de una relación con el Señor. Entonces Pablo sigue diciéndole: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar las tempestades negativas, que no permitiera que esos versículos que alguna vez fueron su fortaleza, que alguna vez fueron su apoyo espiritual, lo fueran de dejar de ser. Y así sucede en la vida de muchos creyentes. En momentos de circunstancias difíciles, aquellos versículos que escudriñan las Escrituras vienen a ser su fortaleza, vienen a ser su apoyo espiritual para enfrentar esas dificultades. Pero cuando salen de esas dificultades o cuando pierden el ánimo en el Señor, esos versículos para ellos ya no tienen importancia, ya no son de agrado, ya son hasta desechados al verlos por encima, leerlos, al medio detectarlos que están ahí. O pierde el ánimo para la oración, pierde el ánimo para escudriñar las Escrituras. Ya no es como antes, ya deja de bendecir aún la misma obra de Dios, porque Pablo le está diciendo que su fe era una fe que no era fingida, su fe obediente no era de apariencia, sino que era verdadera. Entonces, cuando se pierde el ánimo, cuando las brasas pierden el fuego, entonces la persona se aparta del Señor. La vida espiritual se va apagando. Y luego comienzan a preguntarse si aquello que vivieron alguna vez con el Señor fue real o fue verdadero, o fue solamente unas emociones, o fue una manipulación que hicieron mentalmente, porque la persona está totalmente fría espiritualmente, está apartada de Dios. Pero sencillamente Pablo está diciendo que estos pensamientos, este enfriamiento es por causa de la falta de instrucción en la palabra de Dios. Porque Él está diciendo que no nos ha dado espíritu. Dios no nos ha dado espíritu. El espíritu que Él ha puesto en nosotros no es para caminar cobardemente. Fíjese que es con E minúscula. Que el espíritu que Dios puso en nosotros, el del ser humano, no es un espíritu para caminar en cobardía, sino que es de poder, de amor, de dominio propio. Está hablando del espíritu del hombre. Pero que por falta del fuego de Dios, por falta de tener esa relación con Dios, pues todo este poder, todo este amor
todo este dominio propio se pierde, se acaba. Pablo aconseja a Timoteo, diciendo en el verso 6, por lo cual te aconsejo, porque Pablo lo había vivido. Pablo había sido un hombre perseguido. Pablo tuvo grandes amigos en derredor de él. De por sí hay unos pasajes en las Escrituras acerca de Pablo, que cuando Pablo fue apresado, fue arrestado y enviado a prisión, dice que los demás hermanos, aún de la misma congregación, se apartaron de él, huyeron, se escondieron, se perdieron. El Señor está diciendo: échale fuego a ese carbón, a esa brasa, échale fuego a tu vida. Deja de escuchar amigos y familiares que aparentemente traen un buen consejo a tu vida, pero que son apáticos a la obra de Dios, que son fríos a la obra de Dios. Deja de escucharlos. Pueden estar en derredor. Tú, como conocedor de la palabra de Dios, puedes tener a tu alrededor gente que es así, que son apáticos a la palabra de Dios, que son apáticos al obrar, a que hagas la obra del Señor. Muchas veces las pruebas, las tormentas vienen primero porque son circunstancias de la vida, pero también el seguir al Señor, el que usted esté siguiendo al Señor, le traerá consigo dificultades. El Señor habló de estas cosas y Él dijo que Él no solamente es el Rey, el Príncipe de paz, sino que también nos enseñó que por causa de Él vendrían persecuciones. Por causa de seguirlo a Él, el padre, la madre, los amigos estarían en contra tuya. Pero aunque vengan esas circunstancias, el Señor te dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Satanás siempre buscará, a través de malos consejos, insistirte, seducirte, de que dudes de tu relación con Dios. Te incitará a dejar de que te instruyas en las Escrituras. Te incitará a dejar la oración, a dejar el clamor, a dejar la instrucción en la palabra de Dios. Pero Pablo le está diciendo antes de que te des cuenta de que ya está frío, porque una persona, cuando ya se da cuenta que está fría con el Señor, muchas veces toma la decisión de no seguirlo. Entonces solamente reconocen que alguna vez tuvieron ese ánimo para buscar de Dios, pero aparecen las justificadas excusas para continuar en ese camino frío, insípido, de estar lejos de Dios. Entonces Pablo le dice: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti. No dejes que se apague el fuego de Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla de que no siempre el caminar con el Señor nos va a salir todo bien, todo como quisiéramos que saliera. No siempre el seguir al Señor va a ser color de rosas, sino que habrán dificultades, tormentas, tempestades, pero lo importante será siempre no permitir que el fuego de Dios, que el fuego del Espíritu de Dios, el don que Dios ha puesto en nosotros, se apague. Amén. Muchos son los hombres en las Escrituras que vivieron situaciones difíciles. Muchos son los hombres de Dios que, a pesar de las situaciones difíciles que vivían, pues también buscaron permanecer en el Señor. David fue uno de ellos. Y cuando él estuvo en opresión por causa de tantas situaciones difíciles que él vivió, porque también él las había cosechado, él
empezó a descansar en el Señor. Él comenzó a esperar en Dios. Tanto así que en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, no dejaré que el fuego de Dios, que el don de Dios se apague en mí. ¿Por qué? Porque yo confiaré en tu palabra, yo confiaré en el Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por tu misericordia. Te doy gracias por toda bendición que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor. Bendigo a los hermanos que hoy han venido a este lugar, Señor. Llénales de tu presencia, Señor. Llénales de tu espíritu. Sé tú obrando en ellos con el fuego de tu espíritu y obra en nosotros con tu poder. Te doy gracias por toda bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en medio de tormentas y dificultades, de tantas cosas que se oyen, Señor, que nuestra alma, que nuestro espíritu, Señor, tenga un motivo más, no para estar desanimado, sino para encender el fuego del don de Dios, del don tuyo que has puesto en nuestras vidas. Padre, que nosotros tomemos la decisión por causa de tu palabra, de encender el fuego de tu espíritu y avivarnos y fortalecernos en el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu. Bendigo a mis hermanos. Sé tú llenándoles de tu espíritu, sé tú llenándoles de toda fortaleza, oh Dios del cielo, que salgan victoriosos, que podamos salir victoriosos en medio o a través de las dificultades que puedan venir a nosotros. Que no nos desanimemos, que no nos sintamos destruidos, Señor, sino que por el contrario, Señor, seamos fortalecidos, salgamos airosos, fortalecidos, victoriosos en medio de la dificultad. Bendigo esta casa, bendigo a mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias por toda provisión en el nombre de Jesús. Amén.